Buenos días a todos y gracias por conectaros en este webinar de Neótica Ciberseguridad, donde vamos a hablar de un concepto que quizás no hayáis oído hablar mucho, que es de la ciberseguridad extendida. Vamos a ver si somos capaces de ver las diferencias entre ciberseguridad tradicional versus ciberseguridad extendida. En principio vamos a tener una sesión de 45 minutos. Y vamos a repasar un poco, pues, vamos a hablar de 7 aspectos, o sea, vamos a ver qué es la ciberseguridad extendida, por qué es importante saber si tenemos información expuesta en Internet, Deep Web y Dark Web. Aclararemos un poquito también los conceptos de Internet y Deep Web y Dark Web para la gente que no lo sepa. Hablaremos también un poco de qué es el concepto de cibervigilancia y qué es el concepto de ciberinteligencia, que son dos temas relacionados con la ciberseguridad extendida. La diferencia entre protegernos a nivel interno y protegernos a nivel externo, perímetro interno, perímetro externo. Desde el punto de vista de la ciberseguridad extendida, ¿cuáles son las 10 principales vulnerabilidades según Cartos, que es una de las plataformas de, de cibervigilancia y ciberinteligencia más punteras actualmente? Hablaremos un poco, daremos una breve explicación sobre modelos o cómo empezar a desplegar ciberseguridad en una organización, y comentaremos un caso real de cómo se han exfiltrado datos y cómo podríamos haberlo evitado mediante el uso de la ciberseguridad extendida, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir a... Empezamos. Vale, ¿qué es la ciberseguridad extendida? La ciberseguridad extendida es una estrategia de ciberseguridad basada en monitorización en tiempo real y análisis de la información que podamos detectar de nuestros activos, de nuestras empresas, de nuestras organizaciones, tanto en Internet como la Deep Web como la Dark Web, ¿vale? Es un concepto que está basado a partir de información de nuestra empresa y utilizando Learning Machine, inteligencia artificial, podemos estar buscando información en estas bases de datos públicas, ¿vale? Que al final son Internet, Deep Web y Dark Web con sus diferencias. Voy añadiendo a los participantes que van llegando. Por si veis que en algún momento me corto un poco, es que estoy dando paso. Bien, entonces, la ciberseguridad como tal, el concepto tradicional de ciberseguridad, pues engloba una serie de prácticas, medidas y tecnologías para proteger nuestros sistemas, nuestros datos, nuestros dispositivos, nuestros activos digitales. Cuando estos activos están expuestos públicamente, necesitamos tecnologías y soluciones que nos permitan monitorizar, detectar y proteger este tipo de activos. Al final tenemos procesos, cierta inteligencia y monitorización. Para que no lo sepa, se habla de 3 tipos de Internet o de web. La web tradicional al uso, que es la web que conocemos, que es la web donde la mayoría de usuarios buscamos información a través de los principales buscadores, a través de los principales motores de búsqueda. En la web tradicional encontramos información que está indexada por los motores de búsqueda y como veis en
en la imagen del iceberg, que es el típico elemento que viene a representar que la mayoría de los datos expuestos públicamente no se encuentran en la web en la que nosotros navegamos normalmente, sino que están ocultos entre la Deep Web y la Dark Web. La diferencia principal entre la web normal y la Deep Web es que la Deep Web contiene información que no está indexada por los motores de búsqueda. Es decir, hay páginas web que ya por diferentes motivos no son accesibles a través de los motores de búsqueda tradicionales. Bien porque están no indexadas a propósito para ocultar información, bien porque están protegidas mediante contraseñas, bien porque la programación de esa web ha sido expresamente realizada para que esa información no esté expuesta públicamente. Y después, dentro de la Deep Web, tenemos una subparte que es la Dark Web. La Dark Web es información no indexada y accesible públicamente, pero para la que necesitamos acceder a través de herramientas especiales, ¿vale? Navegadores que cifran las conexiones, que te permiten mantener el anonimato y que son muy difíciles de auditar o de analizar. El navegador más conocido, la herramienta más conocida para navegar en la Dark Web es el navegador Tor, que es ampliamente conocido para buscar, por ejemplo, pues exfiltraciones de datos sin ir más lejos, pues el caso del Clinic, pues los cibercriminales publicaron en la Dark Web pues toda la base de datos de información exfiltrada. ¿Por qué es importante saber si tenemos información expuesta en Internet, en Deep Web y en Dark Web? Sobre todo en estas dos últimas webs. ¿Por qué? Porque en estas últimas, en la Deep Web y en la Dark Web, pueden aparecer, como fue el caso del Clinic, información sensible que ha sido extraída de manera fraudulenta. Esa información sensible puede contener datos de carácter personal, puede tener datos médicos, puede contener datos financieros, etcétera. Pero también es importante porque podemos tener expuestos servicios públicamente que si no los estamos monitorizando en tiempo real, podemos dar tiempo a los cibercriminales a que exploten estas vulnerabilidades que estamos exponiendo. Es decir, si no somos capaces de conocer que tenemos un servicio accesible y que contiene una vulnerabilidad que es explotable, probablemente los ciberdelincuentes puedan hacer uso de esa vulnerabilidad para ejecutar un ataque contra nuestra empresa. Entonces, es muy importante el factor tiempo. Es decir, cuanto antes yo detecte esa vulnerabilidad o ese dato confidencial, ya sea una contraseña, ya sea el acceso a un sistema, ya sea la URL de acceso a nuestra intranet, cualquier tipo de dato que contenga información sensible y que pueda ser utilizada para ejecutar un ataque contra nosotros, es importante que nosotros lo detectemos antes que los cibercriminales. Muchas veces, por falta de tiempo, no corregimos estas vulnerabilidades en un tiempo prudencial y quedan expuestos en la red durante años. Eso hace que los cibercriminales o ciberdelincuentes puedan encontrar la manera de explotar esas vulnerabilidades. Entonces, es muy importante que tengamos sistemas que nos permitan esta monitorización en tiempo real, ¿vale? Y esta monitorización en tiempo real
utilizando inteligencia artificial, learning machine, porque la cantidad de información en la que hay que buscar si tenemos datos sensibles, hacerlo manualmente es imposible. No daríamos, bueno, necesitaríamos muchísimos recursos hombre para detectarlo y sería casi misión imposible. Entonces, es muy importante estos tres conceptos. Una herramienta de monitorización en tiempo real, que conozca las vulnerabilidades de nuestros sistemas, que sea capaz de detectarlas y que podamos corregirlas en la mayor brevedad posible. De ahí la importancia de saber si tenemos información expuesta en Internet, Deep Web o Dark Web. Conceptos relacionados con información y datos expuestos públicamente. Existe una técnica que se llama OSINT, que viene del Open Source Intelligence, y esta técnica en lo que está basada es en utilizar esa información que está expuesta públicamente, que cualquier persona puede localizar sin un gran esfuerzo, ¿vale? Estamos hablando de datos de nuestras empresas, datos personales, datos de nuestras organizaciones, que están expuestas desde nuestra web corporativa, por ejemplo, desde nuestras redes sociales, desde plataformas de diferente utilidad, desde gestión de proyectos, desde plataformas de ticketing, desde plataformas de email marketing, cualquier plataforma que esté conectada a Internet y que tenga y que pueda ser accesible públicamente, es susceptible de contener información sensible de nuestra organización. O si más no, información que a un posible atacante le permitiría hacer un perfil de nosotros si fuéramos su objetivo. A esta técnica de buscar este tipo de información en fuentes abiertas se la conoce como OSINT. Esto formaría parte de cibervigilancia y Alex Campos. Hola, Alex. Esto formaría parte de lo que se engloba dentro del concepto de cibervigilancia y ciberinteligencia. El uso de datos que están accesibles públicamente. Disponemos de una plataforma que constantemente está vigilando las tres redes, Internet, Deep Web y Dark Web, y que mediante cierta inteligencia utilizamos esa información para protegernos, ¿vale? O sea, por un lado tenemos la capacidad de detectar esa información que está expuesta públicamente y por otro lado, mediante el uso de plataformas de cibervigilancia y ciberinteligencia, lo que vamos a hacer es, por un lado, detectar esas fuentes de información y por el otro lado, analizar si hay un riesgo real en esa información o no lo hay, ¿vale? Entonces, son dos conceptos que están relacionados con la ciberseguridad extendida. Vale, cuando hablamos de ciberseguridad extendida, nos estamos refiriendo a aplicar técnicas de ciberseguridad más allá de nuestro perímetro interno, ¿vale? Más allá de lo que tradicionalmente nosotros conocemos como nuestra red privada, por decirlo de alguna manera, o, digamos, la zona no accesible públicamente. El escenario tradicional es tener nuestro edificio, nuestras oficinas, nuestro centro de trabajo, donde en él tenemos nuestra red local, tenemos nuestros servidores, tenemos nuestras bases de datos, los usuarios utilizan nuestras comunicaciones Wi-Fi para acceder a las aplicaciones y a los servicios corporativos y todo eso está protegido mediante un cortafuegos, mediante un firewall
otros sistemas o otras medidas de protección perimetral que lo que hacen es protegernos del exterior. Es decir, nosotros estamos detrás de nuestro firewall y nos protegemos de todo lo que hay fuera para que no nos pueda afectar. Esta es la visión tradicional de la ciberseguridad hasta lo que conocemos hoy en día. Es decir, yo tengo mi casa y la protejo pues con mis puertas, con mis ventanas, con un cerrojo, etcétera. Con la explosión de los servicios cloud, con la explosión de los servicios de Internet, este perímetro interno se ha ido abriendo hacia el exterior. El teletrabajo es un ejemplo de ello, es decir, antes de la pandemia, pues nosotros íbamos a la oficina, trabajábamos desde dentro de nuestro perímetro interno. Con la explosión con la pandemia de COVID, pues los trabajadores nos fuimos a casa, trabajábamos desde casa y estábamos ampliando el perímetro. Y ahora ya no teníamos un perímetro interno, sino que también teníamos un perímetro externo. A eso le sumamos el uso intensivo del cloud. Hoy en día casi todas las organizaciones ya están utilizando intensivamente servicios cloud. Muchas empresas ya conviven de una manera normal con arquitecturas híbridas. Tengo mi servidor on-premise en casa, en la oficina, pero también tengo ciertos servicios que los estoy migrando hacia el cloud porque tiene otras ventajas. Entonces, pasamos de tener que hacer una ciberseguridad basada en el perímetro interno a también tener que proteger los activos que están expuestos públicamente. Y de la misma manera que tenemos una base de datos local, cuando utilizamos servicios externos en cloud públicas, cloud privadas, esas bases de datos las ponemos en Internet y son accesibles desde Internet. El correo electrónico, obviamente todo lo que son aplicaciones web, también tenemos servidores de ficheros públicamente. Entonces, ahora ya no tenemos que preocuparnos por la seguridad interna, sino que también tenemos que empezar a pensar y a desplegar estrategias de ciberseguridad para controlar nuestro perímetro externo, ¿vale? Según datos de la Agencia de Protección de Datos Española, pues en el 2002 las brechas de seguridad de datos incrementaron un 6% respecto al año anterior, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando empezamos a estar más conectados, pues tenemos más riesgos de que nuestra información pues al final se escape por un lado o por el otro si no tenemos buenos controles de seguridad. Otro dato del informe King dice que en el 2002 pues bueno, aumentó un 55% el uso de servicios en la nube. Eso aumenta también los riesgos de que nuestra información quede expuesta de una manera inapropiada o poco segura. Entonces, ciberseguridad extendida se refiere a que debemos controlar también el perímetro externo y los activos digitales que tenemos de nuestra compañía expuestos en Internet. Según el fabricante Cartos, si nos centramos en el perímetro externo, ellos han identificado y han hecho un top 10 de vulnerabilidades que afectan a la ciberseguridad extendida. La primera de ellas son las leak credentials. Cuentas credenciales principalmente de correo electrónico, que son vulnerables porque han sido comprometidas. Es muy habitual que los usuarios utilicemos la misma contraseña para acceder a diferentes servicios. A estos servicios normalmente accedemos a través de nuestro correo electrónico. Entonces, ¿qué ocurre cuando un usuario utiliza el correo electrónico corporativo para darse de alta o registrarse en un portal Pinterest, por ejemplo? Si ese portal, esa plataforma es comprometida,
y los ciberdelincuentes tienen acceso a su base de datos, automáticamente están accediendo a miles de cuentas de usuario que después serán utilizadas para intentar acceder a otros servicios comúnmente conocidos como Dropbox, como OneDrive, como Drive, como redes sociales. Entonces, esas credenciales, si han sido comprometidas en Pinterest, lo más probable es que los ciberdelincuentes esa información la metan en una base de datos, la coloquen en la Darknet y a partir de ahí pues quede expuesta para que cualquier ciberdelincuente pueda utilizar esa información. Entonces, es importante, bueno, tener monitorizadas y saber si nuestras credenciales han sido vulneradas y han sido comprometidas o no. Otro de los principales vulnerabilidades cuando hablamos de ciberseguridad extendida es el tema de los subdominios. Nosotros normalmente trabajamos con un dominio principal. En nuestro caso es neotica.net. Un subdominio, para aquel que no lo sepa, es un prefijo que se añade a ese subdominio y en el cual nosotros podemos desarrollar páginas web o aplicaciones o servicios que están englobados dentro del dominio principal. Esto suele ser un foco de riesgo porque muchas veces es algo que se hace con cierta, digamos, se hace muy habitual. Por ejemplo, creo una campaña de marketing para promocionar un producto. Pues hay muchas empresas que crean un subdominio para crear esa campaña de marketing. ¿Qué ocurre cuando finaliza esa campaña de marketing? Pues que normalmente si no tienes una buena gestión de los dominios y subdominios, ese dominio queda abierto y expuesto al público y a lo mejor el servidor web del cual depende ese subdominio, bueno, pues como esa campaña de marketing ya no está en producción y ya no se está utilizando, pues a lo mejor al departamento de sistemas, bueno, pues se le pasa el mantenimiento de ese subdominio y lo que antes era seguro, pues se nos vuelve inseguro porque se publica una vulnerabilidad que afecta a nuestro servidor web de ese subdominio. Pues ese es un problema, porque si un ciberdelincuente es capaz de atacar uno de nuestros subdominios, pues probablemente tengamos riesgo de que también hagan un movimiento lateral, por ejemplo, y accedan al dominio principal y tengamos un incidente. Otra de las principales vulnerabilidades es relacionada con el tema de las leak credentials, es el registro en portales de dudosa confianza. Es decir, tenemos que formar y concienciar a nuestros usuarios para que sean muy escrupulosos o muy exquisitos en no registrarse en cualquier portal. ¿Vale? También a nivel dentro de la organización debemos trabajar en establecer protocolos y políticas de seguridad pues que hagan que los usuarios no se registren en ese tipo de portales. Relacionado con el tema, con la presencia online y con la presencia de las webs, tenemos tenemos el tema de los gestores de contenidos. WordPress, Joomla. WordPress es el más extendido, el más conocido y es el más atacado también. ¿Vale? Es un software que te permite de una manera muy fácil pues, crear páginas web. Como está tan extendido y depende de tantos plugins, tantas librerías, etcétera, es uno de los CMS más atacados. Entonces, es muy importante que dentro de nuestra política de seguridad pues haya un procedimiento que se encargue de mantener siempre actualizado el CMS. Ya sea el que sea, ya sea WordPress o Joomla, por decir un par de los más conocidos. Se desactualizan con mucha facilidad y al estar tan extendidos, por otro lado,
aparecen vulnerabilidades nuevas a diario, con lo cual requiere de mucho esfuerzo para que los CMS no estén desactualizados y evitemos incidentes de seguridad relacionados con nuestra presencia online. Otro aspecto importante a proteger y a tener en cuenta es las bases de datos expuestas. Muchas veces por, por falta de diseño de una solución o de un servicio, por falta de concienciación a la hora de diseñar y de preparar nuestros sistemas, dejamos bases de datos expuestas, MySQL, MongoDB, Postgres, bases de datos que son accesibles desde URLs en nuestros navegadores. Entonces, si esas bases de datos no están bien protegidas, deberían estarlo y deberían estar detrás de una VPN, nunca accesibles públicamente, pues tenemos un problema de que toda la información que haya en esas bases de datos pues sea extraída de manera fraudulenta y podamos incurrir en sanciones si es que ahí dentro tenemos datos de carácter personal, por ejemplo. Relacionado con esto, pues todo lo relacionado con información o documentación de nuestra organización que contenga datos de carácter personal y que estén debajo del paraguas de la RGPD, pues también es un punto de monitorización, porque si tenemos documentos que a lo mejor hemos colocado en un Dropbox y lo hemos hecho público temporalmente para dar acceso a un tercero a revisar esa documentación y nos hemos olvidado de cerrar ese Dropbox, pues esa información se quedará expuesta públicamente y estaremos infringiendo el tema de la protección o la política de protección de datos. Otro de los aspectos a considerar cuando hablamos de ciberseguridad extendida, pues la información, lo que se conocen como data leaks, fugas de información sensible o crítica de nuestra compañía. Planes de marketing, I+D, proyectos de I+D, donde colaboramos con terceros, donde utilizamos herramientas de gestión de proyectos, por ejemplo, donde utilizamos herramientas de compartición de ficheros que no están correctamente securizadas, que las utilizamos o que los usuarios utilizan de una manera poco segura, pues esa información de una manera u otra, en el momento que sale de nuestra organización, volviendo un poco al perímetro interno, cuando antes solamente teníamos ficheros, servidores de ficheros locales y para acceder a ellos debíamos tener un usuario en nuestro activo, en nuestro controlador de dominio y teníamos que estar conectados físicamente a la red local que nos daba acceso a esa carpeta de servidor de ficheros, era más difícil o más complicado que tuviéramos esta fuga de información o esta exfiltración de datos. Hoy en día, gracias o, bueno, mediante el uso de aplicaciones y de servicios web y de servicios cloud, pues esta información es desde adjuntarla en un correo electrónico y enviárnosla a nuestro correo personal o adjuntársela a un tercero y que ese tercero no tenga medidas de seguridad correctas y ese documento acabe hecho públicamente, pues es muy fácil que eso ocurra. Por lo tanto, hay que estar constantemente revisando si tenemos información sensible expuesta en Internet. Tema de código fuente. Si somos una empresa que desarrollamos software para terceros o software propio, es muy común utilizar repositorios de código públicos. Repositorios que nos ayudan a los desarrolladores, a los programadores, a utilizar librerías, a llevar un control de versiones, a compartir un proyecto de software con otros equipos de desarrollo de manera pública. Entonces, esos repositorios públicos que contienen nuestro código fuente
también tienen que estar securizados y tenemos que, de alguna manera, monitorizar y controlar que ese código fuente no acabe siendo expuesto públicamente y que un ciberatacante pueda llegar a conocer cómo está hecha una aplicación, cómo está hecha un servicio web y, por tanto, poder atacarlo. El tema del código fuente es algo también, sobre todo para las empresas de software, a tener en cuenta. Herramientas de gestión de proyectos y gestión colaborativa de equipos, bueno, Slack, Asanas, Trellos, todo este tipo de plataformas que nos facilitan tanto la vida porque podemos trabajar de manera conjunta online en tiempo real, también son un foco de fuga de información, también son un foco de posibles compromiso de credenciales, posibles robos de datos personales, dependiendo del tipo de proyecto y del tipo de información que depositemos en esos repositorios. Servicios expuestos. Bueno, dentro de nuestros activos, digitales, nosotros debemos conocer cuáles de ellos mantengo o están dentro de mi perímetro interno y no son accesibles desde el exterior. Y si estamos empezando a trabajar o ya estamos trabajando en la nube, debemos saber qué servicios son para tenerlos controlados y para que no tengamos ningún acceso no autorizado. Para ello necesitamos disponer de herramientas que monitoricen y que auditen y que nos hagan inventario de manera automática de nuestros activos para detectarlos y poder corregirlos, cerrarlos o realizar la operación que toque para que esos servicios no se vuelvan o no sean vulnerables. No sé si voy muy rápido o voy lento. Si tenéis alguna duda, me decís. Vamos un poco on time. Vale. La ciberseguridad extendida debería ser algo a tener en cuenta cuando desplegamos modelos de ciberseguridad y cuando empezamos a trabajar la ciberseguridad dentro de nuestras empresas. Entonces, hay diferentes maneras de abordar la ciberseguridad. La ciberseguridad extendida estaría dentro de los ámbitos de identificación y detección, que son digamos, dos ámbitos dentro de un modelo de ciberseguridad. Este modelo, por ejemplo, es un modelo basado en NIST, es un modelo americano, es un modelo que se está extendiendo bastante y que nos ayuda muchísimo a las empresas a empezar a trabajar nuestra ciberseguridad basándonos en un modelo ya de éxito y un framework ya reconocido. Entonces, la ciberseguridad extendida nos ayuda en la parte de identificación y en la parte de detección, ¿vale? Para quien no conozca el modelo de NIST, es un modelo que se basa en 6 ámbitos. Es un modelo de mejora continua, ¿vale? En el que vamos a tener que establecer unas políticas de seguridad, unos procedimientos de seguridad y unos protocolos, y al final es disponer de un plan estratégico de ciberseguridad dentro de nuestra compañía en la que tenemos que trabajar estos 6 ámbitos. El gobierno de ciberseguridad hace referencia a la parte organizativa, a la parte que va a diseñar un poco la estrategia, la parte que va a desarrollar los protocolos, los procedimientos, que va a hablar con el resto de áreas de la empresa, que va a hablar con dirección, que va a convencerlos de que la ciberseguridad es importante, de que no basta con tener un proveedor de IT tradicional, sino que necesitamos contar con un proveedor de ciberseguridad especializado, que va a ser un complemento a nuestro proveedor de IT y que va a estar trabajando mano a mano con dirección, que al final es el máximo responsable de que la información y los datos de nuestra compañía estén lo mejor protegido posible.
Entonces, volviendo un poquito al modelo para quien no lo conozca, son 6 ámbitos. Gobierno, que es la parte más de organización, procedimientos, etcétera. Identificación, hace referencia a tengo que saber dónde están mis activos, dónde está la información importante de mi compañía, si la tengo en un servidor local, si la tengo en la nube, dónde está y identificarla y hacer un inventario. Tengo que, una vez sé dónde están mis activos importantes, los tengo que proteger. Tengo que implementar mecanismos de controles para proteger esa información, para proteger esos activos digitales que hacen que mi negocio funcione. Si tenemos el esquema de perímetro interno, perímetro externo en la cabeza, pues si en mi organización, en mi empresa no tengo un firewall con servicios avanzados de ciberseguridad que tiene capacidad para detectar amenazas y bloquearlas, pues no estoy protegiendo bien mi perímetro interno, por ejemplo. Un firewall con servicios avanzados de ciberseguridad nos va a ayudar con la detección. Ese firewall es capaz de analizar el tráfico que entra y que sale de mi red y detectar si hay posibles alertas. Oye, detectar, por ejemplo, si están intentando acceder a mi servidor de ficheros desde una IP que está en China, cuando mis trabajadores están todos en Barcelona. Pues eso es un poco, como mínimo, sospechoso, ¿vale? Pues estas herramientas nos van a ayudar con la detección. La respuesta es, oye, he detectado que están intentando acceder a tu servidor de ficheros desde una IP que yo sé que es maliciosa, que está en China. ¿Cómo respondemos a esto? Pues automáticamente bloqueamos esa IP. Bueno, pues eso lo podemos hacer con un firewall con servicios avanzados. Si no, realmente estamos ciegos y no vemos qué es lo que entra y sale de nuestra red. En el caso de que un ciberdelincuente, un ciberatacante, un actor malicioso consiga comprometer alguno de nuestros sistemas y provocar un incidente, tenemos que tener capacidad de recuperación. El ejemplo más claro seguramente es el ejemplo de cuando un ransomware encripta toda la información de la compañía. Pues si no tenemos una buena política de backups, va a ser muy difícil que podamos continuar con nuestro negocio con normalidad. La recuperación aquí es, oye, yo tengo un procedimiento interno donde hago copias de seguridad y donde sé que esas copias están correctamente chequeadas y en el momento que las necesite las voy a poder restaurar sin problemas. Eso es tener un plan de recuperación para poder continuar con nuestro negocio. Y esto es un círculo 360 que no para de revisarse y que está en continuo alerta para que no, bueno, en continua revisión de todos los ámbitos para que nuestra ciberseguridad pues avance en bloque. Un comentario respecto al tema del ransomware, que al final es lo más conocido a nivel de incidentes y tal. Ya no basta solo con tener una copia de seguridad. También tienes que tener algo que te monitorice si, además de haberte encriptado los datos, te han robado información y la están exponiendo públicamente o te están extorsionando con hacerla pública. ¿Vale? Por lo tanto, la recuperación también debería de contemplar herramientas de monitorización en tiempo real para ser capaces de detectar esa información que está accesible públicamente y que puede ser utilizada para realizar un ataque contra mi organización. Con lo cual, bueno, cada vez se va complicando todo más, pero este modelo nos permite ordenar los ámbitos, a dedicar recursos a cada uno de ellos y a empezar a construir un modelo pues con buenas bases. Os queríamos comentar también un Sony 44. Vamos a ir, bueno, para terminar, queríamos explicar un caso de exfiltración de datos, ¿vale? No ponemos nombre de clientes ni demás por temas obvios de privacidad, pero al final es algo que se repite en casi todos los incidentes donde ha habido exfiltración de datos. Una exfiltración de datos, por ejemplo, ahora recientemente atacaron el Ayuntamiento de Sevilla y les estaban pidiendo dinero para no hacer pública toda esa información. Bueno, a ver, en el caso del Ayuntamiento de Sevilla eh, eh, fue un policía local que
clicó un link malicioso donde suplantaba la identidad de una plataforma y el usuario introdujo sus credenciales. Una vez tenían esas credenciales, pudieron acceder a los sistemas y allí infectaron con un ransomware y encriptaron toda la información. Entonces, lo que nos encontramos nosotros es que en muchas situaciones las causas son siempre parecidas. O el ataque viene por un phishing y un usuario poco concienciado clica y mete credenciales y a partir de ahí los actores maliciosos son capaces de entrar en los sistemas. Otras veces las infecciones han venido porque tenemos expuestos servicios que están desactualizados y que son vulnerables, vulnerabilidades de escritorio remoto que han estado 3 años públicas y que nadie ha corregido, pues son susceptibles de ser explotadas y permitir a un ciberdelincuente acceder a nuestros sistemas y provocarnos un incidente. Entonces, volviendo al tema una vez el ciberdelincuente está dentro de nuestros sistemas, puede hacer dos cosas. Puede encriptar la información para bloquear nuestra actividad de negocio y pedirnos un rescate para desencriptar la información y que podamos seguir trabajando. O, además de eso, lo que puede hacer es robar información y exfiltrarla en Deep Web, Dark Web y Internet, ¿vale? Eso tiene un problema y es que tú puedes volver a restaurar tus sistemas mediante tu plan de recuperación y tus backups comprobados, pero si los ciberdelincuentes cogen esa información y la publican en Internet o la Dark Web, ahí ya es más difícil controlar esa información, porque además no solamente te ves afectado tú como víctima principal, sino que todos tus contactos van a ser susceptibles de sufrir futuros incidentes, ¿vale? Porque si un ciberdelincuente es capaz de acceder a tus sistemas, robarte información de clientes y de proveedores, con sus facturas, con sus cuentas bancarias, con sus correos electrónicos, con sus teléfonos móviles, a los que voy a poder enviar SMS maliciosos haciéndome pasar por el banco, por ejemplo. Pues claro, es algo que se propaga de una manera exponencial. Es decir, le robo información al cliente A y con esa información voy a intentar atacar a todos sus contactos, con lo cual cada vez vamos a estar más obligados a protegernos muy bien también para garantizar y para dar confianza a nuestros clientes y proveedores de que nosotros estamos invirtiendo en ciberseguridad y que estamos concienciados de que la información es muy importante y que queremos proteger tanto nuestros datos como los suyos. Entonces, bueno, volviendo al caso de la exfiltración de datos, puede pasar por clico en un phishing, meto mis credenciales, me las captan y acceden a mis sistemas. Tengo un servidor de terminal server desactualizadísimo, soy capaz de vulnerarlo. Tengo aplicaciones de acceso remoto poco seguras en vez de utilizar VPNs. Los efectos de un ciberataque o de una exfiltración de datos, pues son desde pérdida económica, por supuesto, desde pérdida de confianza con los clientes y los proveedores, un daño reputacional, ¿vale? Porque al final, bueno, nuestra imagen se va a ver perjudicada. Podemos tener sanciones por parte de la Agencia de Protección de Datos si en esa información que nos han exfiltrado, pues hay datos de carácter personal. Y además, nuestros contactos, clientes, proveedores, colaboradores, pueden ser extorsionados también por los ciberdelincuentes, porque al final van a tener información sensible. Entonces, bueno, hay que
Invertir en medidas de protección, pues desde tener un firewall perimetral con servicios avanzados de ciberseguridad que nos permita automatizar la detección y la respuesta, invertir en VPNs para tener todo nuestro perímetro externo lo más cerrado y controlado posible, invertir en protección de los equipos de usuario. Ya no me vale tener un antivirus tradicional, necesito tener un EDR que sea capaz de detectar comportamientos en los equipos de los clientes, pues basados en que sea capaz de detectar amenazas o comportamientos extraños basados en pues, uso de CPU poco habitual para los procesos que tengo abiertos. Bueno, son tecnologías que permiten bloquear amenazas tipo zero day también, es decir, un antivirus tradicional es capaz de bloquear un malware que conoce previamente. Pero si ese malware es nuevo, es zero day, ese antivirus tradicional no te lo va a bloquear porque no lo conoce. Entonces hay que disponer de protecciones de endpoint que permitan la confianza cero, el zero trust, EDRs y XDRs. Mejorar y revisar los procedimientos de recuperación, es decir, asegurarnos de que nuestros backups realmente están a salvo, no tienen malware que cuando yo restaure mis backups puedan volverse vulnerables porque el malware se ha quedado allí latente. Y plataformas de ciberseguridad extendida, que era el objetivo del webinar de hoy, y que al final lo engloba todo, ¿vale? O sea, ya tengo mi perímetro interno controlado, pues con una plataforma de ciberseguridad extendida, cibervigilancia, ciberinteligencia, voy a controlar mi perímetro exterior, ¿vale? Y con todo eso, pues iremos dando forma a nuestra estrategia de ciberseguridad para ir cubriendo e ir minimizando los riesgos y las amenazas. Pues son y 52, nos hemos pasado un poquito. No sé si algún participante tiene alguna pregunta, quiere comentar alguna cosa. Lo podéis hacer por chat o podéis desmutearos, como preferáis. Mientras os lo pensáis, comentaros que si alguno de los participantes quiere conocer cómo está de expuesta su empresa en Internet, Deep Web y Dark Web, tenemos un acceso a la plataforma Cartos, que es la plataforma que nosotros utilizamos para ciberseguridad extendida. Os he preparado este QR para que podáis escanearlo con el móvil, así directamente en la pantalla, y os llevará a un formulario de solicitud donde nos podéis hacer llegar vuestros datos y nos pondremos en contacto con vosotros para ver de qué dominio, ver de qué empresa queréis hacer este informe, ¿vale? Es algo realmente interesante porque os dará una visibilidad de lo que hay expuesto de vuestra organización. También queríamos comentaros que estamos en Twitter y en LinkedIn con estrategia de marketing y que podéis consultar nuestra web que la estrenamos hace muy poquito. Pues gracias, Abdón, y gracias a Adnan. Os dejo el QR por si alguien quiere escanearlo y, bueno, si no hay más preguntas, pues daríamos por finalizada la sesión.